Hoy vamos a hablar de 9 cosas que la Biblia te prohíbe hacer, y que podrían estar afectando tu vida sin que lo sepas. Algunas de estas prohibiciones te sorprenderán, pero todas tienen un propósito: ayudarte a vivir con mayor sabiduría y equilibrio. Quédate hasta el final, porque la última prohibición es una de las más ignoradas en la actualidad, y podría cambiar completamente tu perspectiva de la vida. Además, exploraremos cómo estas enseñanzas bíblicas se alinean con la filosofía estoica, que también promueve el autocontrol, la disciplina y una vida ética. Así que, comencemos. Número 9. No confiar en tus propias fuerzas. La Biblia nos advierte sobre el peligro de depender solo de nuestra propia capacidad y no confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es común pensar que todo depende de nosotros, que debemos ser autosuficientes y fuertes en todo momento. Sin embargo, la vida nos demuestra que hay muchas situaciones fuera de nuestro control. La diferencia entre la enseñanza estoica y la enseñanza bíblica es que el estoicismo nos dice que simplemente debemos aceptar lo que no podemos cambiar, mientras que la Biblia nos invita a confiar en Dios, quien sí tiene el control absoluto. La historia de Moisés es un ejemplo perfecto. Cuando fue llamado por Dios para liberar a su pueblo, él mismo dudó de sus habilidades. Pero Dios le mostró que no dependía de su propia fuerza, sino de la guía divina. Esto nos recuerda la importancia de la humildad y la fe. Moisés, a pesar de sus dudas, obedeció y logró cosas extraordinarias, no por su poder, sino por la intervención divina. Los estoicos también hablan de aceptar lo que no podemos controlar, pero la Biblia va un paso más allá al invitarnos a depositar nuestra confianza en un poder superior. Número 8. No jurar en vano. Jesús enseñó que nuestro lenguaje debe ser claro y sincero, sin necesidad de juramentos. Mateo capítulo 5, versículo 37 dice: Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando una persona tiene integridad, su palabra basta. Si alguien necesita hacer grandes juramentos para que le crean, tal vez es porque su reputación no es la mejor. En nuestra sociedad, es fácil caer en la costumbre de prometer cosas que no cumplimos. La Biblia nos enseña que nuestro compromiso debe ser firme y que nuestras acciones deben respaldar nuestras palabras. Un caso claro de esto es Pedro, quien juró que nunca negaría a Jesús, pero terminó haciéndolo 3 veces. Su historia nos enseña que la verdadera fidelidad a Dios no está en las promesas, sino en la acción sincera. La coherencia entre lo que decimos y hacemos es clave tanto en la Biblia como en el estoicismo. Marco Aurelio, uno de los principales filósofos estoicos, también defendía la importancia de la honestidad y la palabra como reflejo de la virtud. Número 7. No ser esclavo del dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Es una herramienta necesaria para vivir. El problema surge cuando se convierte en una obsesión, cuando nuestra felicidad y nuestro propósito giran en torno a acumular riqueza. Muchas personas sacrifican su salud, su familia y su integridad por la ambición desmedida. La Biblia nos advierte que este camino lleva a la perdición. Los estoicos también advertían sobre los peligros de la codicia. Para ellos, la verdadera riqueza está en la virtud, no en lo material. Jesús contó la parábola del rico insensato, quien acumuló grandes riquezas, pero no se preparó espiritualmente. La Biblia nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos y a poner nuestra confianza en Dios, no en las posesiones. Epicteto, filósofo estoico, también afirmaba que la verdadera libertad consiste en no ser esclavo de las cosas externas, como el dinero. Número 6. No mentir ni engañar. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La mentira destruye relaciones, rompe la confianza y nos aleja de Dios. A veces,
Pensamos que las mentiras piadosas no hacen daño, pero la realidad es que cada mentira nos hace perder credibilidad y nos aleja de la verdad. Los estoicos también valoraban la honestidad y la coherencia. Una persona sabia nunca engañaría a los demás ni a sí misma. La historia de Ananías y Zafira es un ejemplo impactante de las consecuencias de la mentira. Engañaron a la comunidad sobre sus bienes y sufrieron un castigo divino por ello. La verdad siempre es el mejor camino. La filosofía estoica sostiene que vivir en armonía con la verdad es esencial para alcanzar la tranquilidad interior. Número 5. No devolver mal por mal. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice: No paguéis a nadie mal por mal. El mundo nos dice que, si alguien nos hace daño, debemos vengarnos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario: responder con amor y perdón. No significa permitir que nos lastimen, sino elegir la paz en lugar del rencor. Los estoicos creían en el autocontrol y la paciencia. Ellos también sabían que reaccionar con violencia solo nos hace más débiles. Jesús en la cruz es el ejemplo supremo de esto. En lugar de maldecir a quienes lo crucificaban, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El estoicismo también enseña la importancia de la serenidad y el control sobre nuestras reacciones. Número 4. No ser perezoso. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La pereza no solo afecta nuestra productividad, sino que nos impide crecer y alcanzar nuestro potencial. La Biblia nos llama a ser personas diligentes y trabajadoras, porque el esfuerzo tiene su recompensa. Pero más allá de lo material, ser diligente también significa cuidar de nuestras responsabilidades emocionales, espirituales y relacionales. El estoicismo también promueve la disciplina y el trabajo duro como clave para una vida significativa. Para los estoicos, la pereza era vista como una falta de virtud, ya que una persona sabia debe esforzarse constantemente por mejorar y contribuir al bienestar de los demás. Un gran ejemplo bíblico es la parábola de los talentos. El siervo que escondió su talento en lugar de trabajarlo fue reprendido, mientras que aquellos que se esforzaron fueron recompensados. Esta enseñanza nos recuerda que no usar nuestras habilidades y oportunidades es una forma de pereza. Número 3. No dejarse llevar por la ira. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sentir ira no es malo. Es una emoción humana. El problema es cuando la ira nos controla y nos lleva a actuar impulsivamente. La Biblia nos advierte sobre el peligro de tomar decisiones en medio del enojo, ya que pueden traer consecuencias irreversibles. Los estoicos, como Séneca, también advertían contra dejarse dominar por la ira, considerándola una pasión destructiva que nubla el juicio. Para controlar la ira, promovían la reflexión, el autocontrol y la paciencia. La historia de Caín y Abel es un recordatorio poderoso de lo destructiva que puede ser la ira no controlada. Caín permitió que su enojo se convirtiera en resentimiento y lo llevó a cometer un acto terrible. Aprender a manejar nuestras emociones con sabiduría es esencial tanto en la enseñanza bíblica como en la filosofía estoica. Número 2. No adorar ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. La advertencia bíblica contra la idolatría es clara y contundente. En tiempos antiguos, los ídolos eran representaciones físicas, estatuas, figuras de madera o piedra a las que se rendía culto. Pero en la actualidad, la idolatría ha adoptado formas más sutiles y peligrosas. Hoy, un ídolo puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, desplazando a Dios. Puede ser el dinero, cuando la búsqueda de riqueza se convierte en nuestra principal obsesión. Puede ser la fama, cuando el reconocimiento y la validación externa determinan nuestro valor. Incluso el trabajo, una relación o el deseo de poder pueden convertirse en ídolos si nos consumen al punto de apartarnos de nuestra fe.
La Biblia nos muestra las consecuencias de la idolatría a través de la historia del pueblo de Israel. A pesar de haber visto milagros y recibido la guía divina, cayeron repetidamente en la adoración de falsos dioses, lo que les trajo dolor y castigo. Esta historia es una advertencia temporal. Poner cualquier cosa por encima de nuestra relación con Dios nos aleja de su propósito y paz. El estoicismo también nos advierte sobre el peligro de la dependencia excesiva en lo externo. Filósofos como Epicteto y Marco Aurelio hablaban de la importancia de la autodisciplina y de no atar nuestra felicidad a bienes materiales o reconocimiento. Aunque la perspectiva estoica no es religiosa, coincide con la enseñanza bíblica en cuanto a evitar el apego a lo efímero. La verdadera adoración, según la Biblia, implica reconocer a Dios como nuestra fuente principal de guía, amor y propósito. Cuando le damos ese lugar en nuestras vidas, encontramos equilibrio y una paz que no depende de circunstancias externas. Pregúntate, ¿hay algo en tu vida que haya ocupado el lugar que solo Dios debería tener? Es un buen momento para reflexionar y hacer los cambios necesarios para alinear tu corazón con esta enseñanza fundamental. Número 1. No perder la esperanza en Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En tiempos difíciles, es fácil perder la fe y sentirnos desanimados. Pero la Biblia nos enseña que, incluso en las pruebas, debemos confiar en Dios. Él nunca nos abandona. La esperanza es una virtud tanto en la Biblia como en el estoicismo. Mientras que la Biblia nos invita a confiar en la promesa de Dios, los estoicos nos enseñan a mantener la serenidad y la aceptación, sabiendo que el cambio es parte de la vida. La historia de Job es un ejemplo impresionante de esperanza inquebrantable. A pesar de perderlo todo, nunca dejó de confiar en Dios, y al final fue restaurado. Esta historia nos inspira a mantener la fe, sin importar lo difícil que sea la situación. Cada una de estas prohibiciones tiene un propósito: ayudarnos a vivir mejor. No son reglas arbitrarias, sino principios que nos guían hacia una vida más sabia, equilibrada y en paz. Tanto la Biblia como el estoicismo coinciden en la importancia del autocontrol, la honestidad, la paciencia y la fe. Al aplicar estas enseñanzas, podemos encontrar un sentido más profundo y una vida más plena. La clave está en practicar la disciplina, la confianza y el amor en nuestro día a día. Ahora dime, ¿cuál de estas prohibiciones crees que es más importante en la actualidad? ¿Cuál ha resonado más contigo? Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido. También compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.